sea, los huecos funcionan así. Necesitamos un boquete para poner esta parte. Como que de pronto alguien dijo, bueno, existe el material. Hagámoslo. Puro degenerado, puro. Y ahí están los dibujantes. Y ahí están los dibujantes tomando todo. Sí, un dibujante, así que la factura Claro. como que si hubiera dibujado una tortuga y la hubiera abierto en el Renacimiento Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Explicaciones Generales, el podcast de ilustración donde conversamos de diferentes temas muy variados, pero siempre los relacionamos con el dibujo o la ilustración. Y en este capítulo hablaremos un tema que voy a mencionar en un momento, pero antes tenemos un invitado. Un invitado dibujante, comediante, directamente desde la ciudad de Concepción, al gran Cano Saavedra. Hola Gabriel, feliz de estar acá nuevamente, feliz de verte, feliz de ser tu amigo, feliz en general. Lo que te quería preguntar una cosa así, antes ¿Sí? de empezar a abrir los fuegos. ¿De quién es la canción que sonó al principio? Está buena, ¿eh? ¿La hiciste tú? No tengo las habilidades. No tengo las habilidades. La hizo Sebastián Duarte, @sebas.db, B corta, que en su ánimo de... escucha el podcast y en su ánimo de colaborar o de mandarnos un regalito, nos mandó este regalito con sus máquinas que hacen música. No me acuerdo esa maquinita, pero es una maquinita que samplea sonidos y lo ocupan Qué varios bacán. ¿Y raperos. cuánto tuviste que pagar por eso? Nada, pues ¿Cuánto me descontaste de la planilla? el maestro lo mandó de buena onda, pues. Nosotros Es como cuando en los programas de la tele mandan sus dibujos y lo muestran al aire. Y claro, nosotros claro. siendo un programa de dibujo, no podemos hacer eso. No, Solo podemos mandar música. Si hacen una música con nosotros, mándenla y la ponemos aquí. si usted tiene que ser, bueno, tenemos un Instagram, no lo hemos mencionado, y si quiere mandar dibujos, los manda y los publicamos ahí. Por supuesto. Tenemos un Instagram, explicaciones generales, @explicaciones generales. Te invito a seguirnos porque publicamos Reels, donde se ven nuestros rostros diciendo estas mismas cosas que tú escuchas, pero acá se ven los rostros. Interesante. Sí. Oye, Gabriel. ¿Qué Oh, pasó? ¿qué es eso que está sonando el teléfono? Apaga tu celu, vaya a contestar. No, mira, veamos aquí, dice entrega de premio. A ver. A ver, ¿qué será? Mi Shauri para podcast favorito 2022 es para Explicaciones Generales. Con Producción. Aplausos. El público en Se Grupo vuelve 3 Dibujo es en loco. vivo. Este podcast es creado por Gabriel Garbo y con su sidekick muy recurrente, casi en todos los capítulos, Cano Saavedra. Gabriel Garbo, Un saludo a ese par. ambos chilenos. No, nos ganamos un premio. Sí, nos ganamos un premio impresionante. Nos ganamos un premio de nuestros amigos del grupo de autoayuda de dibujo, el podcast mexicano. Sí, es un podcast es un podcast hermano, un podcast primo. Sí, Un une podcast- Latinoamérica. Sí, ¿te has dado cuenta cuando te gusta un niño? ¿Ya? Cuando te quieres hacer amigo de una persona, cuando alguien te gusta para ser su amigo. Sí, sí. Siento que esa relación se está dando entre estos dos podcasts. Grupo Autoayuda de Dibujo, con Iván Mallorquín y Raúl El Pardo. Raúl Pardo, Arroba Raúl sí. El Pardo y arroba la otra persona en Iván Instagram. Mallorquín. Son Sí, muy son muy buena onda los buenos. dos. Y son muy buenos. Y el podcast es muy bueno. Es un podcast bacán porque se preocupa de la ilustración como industria. En el buen sentido. También Claro. haciendo un pequeño review de su podcast, porque en la entrega de premios que escuchamos hacían un review y han hecho reviews de nuestro podcast varias veces y han sido bien generosos. Así que igual hacerlo por nuestra parte. Es un muy buen podcast. Ellos son súper chistosos, son súper buena onda. Los cuates. Un saludo para ellos. Un saludo para los cuates. A mí lo que me gusta de ellos es que
sí, siguen el concepto de grupo de autoayuda de dibujo, porque realmente suben como contenido a Instagram que es como que ayuda realmente, ¿cachai? Como que veis cómo piensan otros dibujantes, cómo pensaron, cuál es la relación que tiene como con la industria actualmente. Entonces, si uno es dibujante y ve eso, se siente querido, Es- abrazado. sí, a eso me refiero como con la visión bacán que tienen de la industria, que es, no sé, cuando uno dice la industria del cine, ponte tú, como que siempre Mm. se escucha como en términos negativos. Pero la industria igual tiene cosas bacanes, como las comunidades, ¿cachai? Y eso siento que Y estandarizar cosas. sí, po, como ordenar una comunidad que es como de gente que trabaja por sí misma, encuentro que es una tarea bacán y que siento que se da en alguna medida en el podcast Grupo Autoayuda Dibujo, en Sí, po. Spotify y Aparte en que YouTube. en No YouTube sé. también, sí. Aparte que lo hacen con cariño, pues sí. Sí, Dibujan bonito, editan los videos, le ponen cariño, se nota, pues. Entonces no es tampoco que no se asusten con la palabra industria, pues, sino que una cuestión hecha desde la guata, con amor para los demás dibujantes. Así que, sí. ¿Cuándo empezamos nosotros a hacer eso? ¿Cuándo voy a dejar de llegar todo sudado a este podcast? Nervioso, sin saber qué tema se nos viene hoy. Bueno, se mantiene mi pregunta. ¿Qué tema qué tema me despertó hoy día? mira, para los que ya leyeron el título y se van a sorprender y van a decir, ¿cómo van a abordar este tema tan complejo? Pero sí que yo Dios. he leído el Ah, título antes de sí, pues. entrar. Es que llegáis acá sin leer nada, pues. Nada que ver. Ya, ya, ya. A ver, Dios y dibujos. Dios y dibujo. Tú dijiste Sí, que lo habíamos, era un tema que venía apareciendo, dijiste, en otros es un capítulos. tema, es un tema que ha venido resucitando poco a poco. Resucitando. Apareciendo como un ángel, como una virgen en un cerro. Sí, porque lo hablamos muy de a gotitas en algunos capítulos. Y un capítulo nos estábamos yendo en moto hablando de religión. Y yo te dije, hagamos un especial después. Porque Claro. ahora vamos a hablar de, no sé, dibujo y Capítulos más atrás, degenerados. capítulos más atrás me dijiste que era, ¿cuál fue la palabra? Me dijiste que era canuto. Canuto, pero te lo dije en otro sentido. Sí, en otro sentido, pero apareció igual. Apareció ahí igual es difícil. O sea, es un tema peliagudo. Sí, pues. O sea, más que peleagudo, yo creo, no porque ya nadie como que se enoja con la religión. Nadie dice como, insultaste a mi Dios y se raja las vestiduras y se saca las barbas. En Occidente, al menos. Claro, acá. No creo que escuchen este podcast en otros países que tengan barba y ropas para rasgar. Pero acá como que a nadie le importa, es como que si tú no crees en Dios, o si opináis mal de los canutos, o los mormones, no sé. Los canutos me refiero a los evangélicos y me refiero a ellos con el máximo respeto. Ya se Eh, enojaron. Ya hay un evangélico escuchando que se enojó. sí, está gritando afuera de mi casa. Vino Aló. al tiro. Te fue a predicar la palabra del Señor. Sí, pero ya no es peleagudo hablar de eso. Es obsoleto más que nada. Como que la religión como institución formal ya no va. Eso es lo Claro. que siento. Yo me refería a peliagudo porque es un tema difícil igual. O sea, Dios y las creencias, más que las religiones, es difícil porque ¿cómo abordáis a Dios? ¿Cachai? Es difícil. Sí. Pero ¿por qué es difícil? Porque algunos no creen, otros no saben, otros sí creen mucho, otros creen en un tipo de Dios, otros siguen otras creencias, otros creen en sí mismos. ¿Tú te Entonces, consideras creyente? estandarizar en Dios, no lo sé, no lo sé. Yo vengo con mi parada de agnóstico en este podcast. ¿Qué es un agnóstico? Primero, glosario. ¡Ping! ¡Pim! Ah, tenemos la botonera acá. ¡Pim! Sí, agnóstico. ¡Ping! Agnóstico es el que no sabe. Yo me considero en una constante duda. No ateo, porque los ateos derechamente dicen que no creen en Dios. Pero me parece una contradicción decir que no crees en algo
es como que estáis dándole una credibilidad al final. ¿Cachai? Yo no creo en Claro, tú Dios. estás definiendo de acuerdo a eso que tú decís que no existe. Pero si no existe, ¿por qué estás hablando de eso? Entonces yo me mantengo en una constante duda. ¿Existe Dios? No lo sé. O sea, no, perdón. ¿Existe Dios? Sí, existe Dios. ¿Qué es Ya, Dios? No lo sé. chuta, la parte importante, estaba anotando. Y digo, y digo que existe porque influye en la humanidad, po. Y si algo influye en la humanidad, Sí, po. existe. ¿Cachai? Es como Aunque el tú no viejito creas. Pascuero Claro, o Papá Noel. No sé cómo claro. se dirá en los otros países. Eso pensé Eh, el otro día. En Chile se le dice solamente en viejo Chile se le pascuero. dice viejito Pascuero. Y está mal porque la Pascua es otra parte Es cuando del nació año. Jesús, no cuando murió. Ah, no, pues Sí, po, cuando murió. La cuando Pascua es cuando murió. muere. Sí, Sí. Eh, que el viejito Pascuero es real porque tiene un impacto real en el mundo, pues, como que los sí, niños po. se portan mejor por eso, y es un concepto que es muy real. Eh, La Coca-Cola vende más por eso. es como Justin Bieber, no sé, como un concepto de persona que uno nunca va a conocer. Bueno, Justin Bieber como que no... igual el ejemplo es súper viejo, pero me recuerdo Harry Style, Harry Style. ya Harry Styles. No sé, pues Harry Styles impacta en el actuar de mucha gente, me imagino. Es una persona que uno nunca va a conocer. Es como el viejito Pascuero un poco. Claro, Dios existe, pero no como, no sé si está en el cielo o no está en... Existe nomás, porque Ya, pero, influye. sí. Bueno, yo creo que es la opinión que tienen más o menos todas las personas. Ahora, te quiero preguntar, ¿cómo se relaciona Dios con el dibujo? Porque llevamos varios capítulos hablando de cualquier cosa Sí. y no hemos hablado de dibujo, nos estamos yendo por la tangente, como digo yo. Claro. Yo, si a mí me preguntáis eso, yo lo relaciono directamente con las primeras creencias del ser humano. ¿Cachai? Como que, ay, no sé, hace 40.000 años atrás, habían vestigios de que los seres humanos sí creían en algo externo a ellos. ¿Cachai? Y lo representaban de alguna forma. Esas representaciones se fueron como haciendo mucho mejor con el correr del tiempo, hasta el día de hoy que ya hay dibujos y cosas así, pero siempre ha existido esa sensación de, no sé, de mirar la estrella y saber que hay algo mucho más grande que uno y uno Ujú. sentirse muy pequeño, pero a la vez también sentirse más grande que todo. ¿Cachai? Ese sentimiento como que es súper dual del ser humano se ha representado en dibujo, en un montón de infinidades, ¿cachai? Como de saber que hay algo más grande que tú, pero tú también eres más grande que otras cosas. eh, Eso. Por, por ahí yo creo que puede ir la cosa, relacionándolo con los dibujos. Sí. ¿Y has Oh, visto dibujos de Dios? sí. Ot- Representaciones. sí, para allá iba. Otra cosa A ver. con la que lo puedo relacionar es como la primera vez que tuve un acercamiento a la religión o a las creencias o a Dios. Que debe haber sido cuando chico, haber ido a misa y haber descubierto que en la capilla había como un cómic en las paredes, que tenía un numerito que iba avanzando y que era la historia de alguien que le sacaban la chucha hasta que terminaba en esta cruz donde estaba esta misma persona. Entonces, yo recuerdo eso, así como de haber entrado a la capilla y con mi mamá, ponte tú, y haber dicho así como, wow, este es un cómic brígido, como que me daba miedo. Sí, yo creo que la religión, como que la religión católica, sobre todo, como que tiene caleta, ha sostenido en la historia caleta el arte, el desarrollo del arte. No sé, pues si tú veis como los periodos artísticos, la Edad Media, todos están condicionados por algún relato celestial, ¿cachai? O no sé, por el Renacimiento, ¿cachai? Las distintas etapas por cómo dibujan a Jesús, ponte tú. ¿Mm? ¿Por qué hay Jesús feo en una etapa del Renacimiento? ¿Por qué hay Jesús musculoso? ¿Por qué hay una guagua que es un adulto musculoso con la cara de Jesús con barba? No sé. Sí, ¿verdad? Y yo creo que igual es porque, como en la Edad Media nadie sabía leer, te tenían que decir
quién era Dios o quién era la religión o por qué algo era muy importante solo de forma visual. Otra vez estaba viendo una cosa de las catedrales europeas y era muy, muy brigio que la forma que tenían como que hacía que la temperatura funcionara de una manera particular, como que hiciera calor en invierno, que hiciera frío en verano, Ujú. que al amanecer o al atardecer, no sé, el sol pasara por ese rosetón, que es un vitral Ujú. redondo, y se proyectara en una parte de la iglesia, ¿cachai? Como que La habían un raja. montón de cosas que eran visuales o sensitivas, no sé, sensuales, que cautivaran a las personas. Los vitrales eran como ver un plasma, ¿cachai? Donde Sí, iba a po. haber vidrio de color y con forma espectacular. Em, y no sé, pues, o sea, siempre se ha evangelizado un poco con algo sensorial. Mm. Entonces, ¿cómo explicáis una cosa que es como un concepto tan abstracto? Bueno, obviamente verbalmente, pero también, si eso falla, los Sí, po. dibujitos, los Sí, po. dibujitos. Sí, es verdad, po. Sí, pero lo que decís tú, pues mucha gente que no sabía leer en la Edad Media tenía que guiarse por dibujos. Pero esa cuestión de las catedrales, no recuerdo en verdad, quizás voy a inventar datos y le voy a poner de mi cosecha. Pero simplemente tenéis que dejarte llevar por la literatura de lo que voy a decir. Creo que habían dicho que en esas catedrales había como un eco que producía una cierta resonancia, Ah, qué que bacán. las personas tienen una resonancia normal, o sea, como uno tiene como un pitido constante, y que cuando algo resuena en la misma frecuencia que uno entra como en un trance, o sea, Mm. como en otro estado mental, como la frecuencia del cerebro, que sé. Y como que las iglesias estaban diseñadas para hacer eso. ¿Cómo sabían en la Edad Media? Si en la Edad Media eran súper ignorantes, algo tuvieron que haber sabido. Sí sabían, de hecho, no sé, pues pensando en los masones, ponte tú, los masones eran los que sabían, los que construían cosas, po, los que sabían de acueductos, clima, arquitectura. Entonces, ese conocimiento general de todo se iba traspasando y yo creo que hasta los indígenas sabían, pues si la música de los ritos indígenas tienen una vibración que tiene que ver como con los latidos del corazón para que tú entres en trance, pues, lo que decís tú. Entonces, claro, hay un conocimiento ahí, yo creo, profundo, ancestral, que está como pasando así como de generación en generación. Y quizás está perdido. Porque en la Edad Media me acuerdo que igual estaba el rollo ya lo hemos hablado, del aprendiz con el maestro. Y recuerdo igual haber visto una profesión que solo era un aprendiz y un maestro. Y después ese aprendiz era maestro y tenía uno, y era como uno en uno en uno, que se Mm. llamaban los compañón, que hacían escaleras. Eran expertos en escaleras en espirales. Ah, Y, y la raja, era como algo muy secreto de ellos. Era como una orden, como los masones. claro. Sí, Hay pues, conocimiento, pero no querían compartirlo. me acuerdo de uno en la Edad Media, habían unos manuales de cómo morir, porque la peste negra y un montón de enfermedades, la gente se moría, po. Como que mucha gente moría, sobre todo en pandemias y cosas así. Y los cristianos de esa época inventaron una cosa que se llaman como los Ars Moriendis, que es un manual del buen morir, finalmente. ¿Cachai? Como que moría mucha gente, entonces ellos tenían que explicarle a la gente analfabeta cómo morir bien ¿Ya? y inventaron un manual. Un Y este cómic. manual tenía dibujos, sí, tenía dibujo. Y el dibujo son la raja, porque no sé, sale un moribundo en su cama y alrededor salen como unos diablos, como unos duendecillos. Y lo están como acechando, ¿cachai? Entonces después en la siguiente aparece personas rezando y esas personas llaman a unos ángeles y los ángeles empiezan a echar a los diablos. Es un cómic, po. Y eran grabados de la época que tienen, creo que son 6 pasos y venían con oraciones y le enseñaban a los que están moribundos como a arrepentirse y finalmente la gran conclusión de los Arts Moriendi es que todos morimos igual,
¿Cachai? Como que esa es la gran conclusión. Casi como que no te preocupes y al final todos morimos igual. Que yo creo que actualmente, y en esa época igual, es una mentira, porque nadie muere igual a otro. O sea, hay gente que tiene... que Todos muere... se mueren, quizá era la Claro, reflexión, ¿no? claro. Pero esta, claro, esa es una buena conclusión, pero no todos morimos igual. Hay gente que muere... Hay temas de clases sociales ahí que afectan. Entonces, hay unos que tienen mejor morir que otros. Pero bueno, estamos hablando de Edad Pero, Media y el sí, catolicismo de esa pero época. Eh, hablando de la Edad Media, yo creo que los reyes igual eran miserables. Como que tenían que hacer caca en una weá, como en el piso. La hediondez. Sí, una vez vi un documental que era sobre la hediondez que había en Sí, las ese mujeres periodo. se ponían bolsitas como con lavanda y cosas así debajo de esos vestidos gigantes. Sí, Se ponían un montón de sacos aromáticos para no andar hedionda a vestido, a corsé, a rodillas. a La otra, rodillas. la otra vez, sí, pues veía que se duchaban, o sea, tenían que peregrinar como a un lado para bañarse en algún lado, no sé, y volver. Y eso lo hacían una vez al año. El resto del año no se lavaban. Y la raja Oye, igual. No, pero no, 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 no. era la costumbre, ¿no? Quizás están acostumbrados al olor. ¿Te ha Sí, pasado que en tu casa de repente, o en la casa de tus papás, hay olor a cazuela? Y uno no sabe que hay sí, olor, como po. cuando Sí, uno va a la casa de otra persona y encuentra que hay un olor, y tú decís como, oye, hay olor acá y en mi casa no. sí, po, sí. Pero pasáis un rato fuera de tu casa y después volví y decís como, ¿también hay un olor? Qué weá. A lo mejor era eso. Sí, po. Y uno los castillos tenían su propio olor, como el olor que tiene uno en Sí, la po. casa. Sí, po. Pero solo que La- era mierda. la- Eso te iba a decir, la única diferencia es que el castillo está de onda a caca. Oye, Gabriel, pero no me quiero desviar del tema de la ilustración porque estamos muy alejados de Sí, la mano del dibujo. sí, volvamos. Mm, ¿Qué opináis del Jesús rubio? Es que yo me acuerdo que cuando yo era chico era muy creyente y era como que me caía bien la Virgen María. Me caía bien la Virgen María y yo decía como, y además es rubia. Es como buena moza igual. Es que le ponían súper minas, po, y mino a Jesús. Sí, en Instagram, como en redes sociales, siempre sale un dato que yo no sé si sea real, pero como que el primer Jesús rubio, el canónico, era como un amigo de Miguel Ángel, como Claro, claro. un amigo especial. Entonces, bueno, que uno, como que toda la iglesia admira la imagen de un homosexual. Claro. Sí, po. Sí, era el amigo, pero eso pasa igual, los modelos. Trabajaba con un amigo que él tenía un profesor que pintaba iglesias, ¿Ya? pintaba santos. Y una vez me mostró una foto de un santo, ponte tú, San Francisco, Pintaba santos dentro de la iglesia. dentro de la iglesia, sí. Ya. Y me mostró Hacía mi amigo me mostró, frescos, murales. claro, me mostró una foto y salía él como San Francisco, porque el profesor Uh, ocupaba modelos que eran ellos, por los alumnos. Y él salía como San Francisco con sotana, así como, como de fraile antiguo. Y era qué, él, ba- así era calcadísimo. qué bacán igual. Como que te digan, ya, haz a Dios. Y tú decís, como sabéis que te voy a poner a Garbo. Claro, voy a poner a Y todo el Salo mundo Reyes. alabó a Garbo, haz a los reyes. Bueno, eso es lo que tienen las imágenes, porque, bueno, los pintores antiguos, la iglesia era como el gran cliente. O sea, si actualmente los ilustradores tienen diferentes clientes, antiguamente el gran cliente era la iglesia. Sí, pues. Y, y ahí tenía Y la, ahí, y la iglesia tenía el poder de establecer, pero brígido, un canon. claro, Como de la forma más real posible, ellos decían, esta sí, esta no. De hecho, cuando se hizo la Biblia, habían un montón de... cómo se llama? los evangelios
Los gnósticos, evangelios apócrifos. apócrifos. Sí, pues había millones de evangelios que decían, mira, Jesús hizo esto, Jesús hizo esto. Y Claro, cuando hicieron ese concilio vaticano, se mandaron, dejaron 4 nomás. se mandaron ¿Cómo? su rincón del vago. Sí, pues entonces dijeron, lo demás no es canon. Claro. Entonces después cuando apareció un artista decía, mira, aquí hay un demonio. Y los guanes de la iglesia decían, oh, el weón bueno, loco. Ya, esto, así van a ser los demonios ahora. Satanás ahora tiene alas, tiene un tridente, tiene toda la wea. De hecho, los atalayas, ¿te acordáis los atalayas? Pues cuando eras chico y te pasaban un folleto, los testigos de Jehová, ¿Ya? ¿Ya? y venían Pero eso es otra cosa, pues, ¿no? estas ilustraciones que eran... Ah, sí, o sea, no tiene nada que ver con lo que dijiste antes, pero me acordé igual. No, pero los atalayas y los mormones son otras cosas, ¿no? Ah, entre Entre ellos, sí. ¿no? Ah, no ¿Sí? sé, pero no le llamaban atalaya. Que me acuerdo que cuando chico me pasaban unos folletos que decían atalaya. Ya. Bueno, no sé si tendrán que ver, puede ser que no, Y la atalaya pero no es como musulmán, algo así. puede ser. Ya, se recorta esta parte. Pero eran estos folletos donde salían como la familia en el paraíso, acariciando un león. Y detrás Ya, otra familia en una cascada acariciando unos cocodrilos. ¿Los cachayos, no? no me acuerdo. Bueno, pero son los típicos folletos de testigos de Jehová. Y ¿Ya? una vez vi un video de cómo lo hacían y traían a los modelos, a las familias, y se ponían ahí como en Acariciando un león. posición, los pintaban, no traían un león, después pintaban al león aparte, y iban haciendo como un Photoshop, un fotomontaje, pero con pintura. Y después se reproducía en estos folletos que te reparte estos que andan repartiendo cosas, Qué bacán. testigos de Jehová. Me acuerdo que el código Da Vinci, ¿lo leíste? Vi la película, parece. Ya, no sé si lo dirán en la película, pero en el libro me acuerdo que decían que en este concilio vaticano, donde cuando dijeron ya, el diablo. El diablo ahora va a tener un tridente, eh, por ejemplo. Y el tridente se sacó de Poseidón, ¿cachai? Como de otros dioses de otras weas. Claro, Y ahí la Iglesia Católica armó un canon y que también se aplicaba a cómo se veían las cosas, como que no solo era el canon de qué cosas hizo Jesús, qué cosas no hizo, sino que de ahora en adelante te decían a través de los dibujos, si veías un tridente, es una wea mala. Entonces, no podías ver bien a Poseidón, pues claro. porque tenía la misma wea que el diablo. Pero esa es la historia ese pequeño ejemplo, el resumen de la Iglesia Católica, Sí, pisando pues y posicionándose sobre todas las creencias. se robó todo. Sí, pues se robó todo, adaptó todo, o sea, pensando en América. Porque claro, uno piensa en Dios y estamos quizás hablando del Dios cristiano, pero no sé, pues acá en América los indígenas creían en el sol, ponte tú, y se sacrificaban humanos para que el sol diera, no sé, pues, más energía para las cosechas y bla, bla, bla. Entonces llegaba a la iglesia y tenía que imponer su creencia, entonces pescaba las fechas que tenían que ver más con las cosechas y con las estaciones del año y ahí instauraba, ya, aquí iba a ser la Pascua, aquí iba a ser la Navidad, aquí iba a ser tal cosa. Y era finalmente para que la gente fuera aceptando las fechas nomás. Y, me acuerdo, hay un cronista que se llama Guamampoma de Ayala, Felipe Guamampoma de Ayala, que ¿Ya? era mitad quechua, mitad... Ah, ya. Y, y cacha que él dijo, eh, él veía como la Iglesia Católica llegaba a América y se ponía a hacer todas estas atrocidades, a meter su idea a la fuerza, y él dijo, voy a hacer una novela gráfica, voy a hacer una gran crónica dibujada y la voy a mandar al rey de España para que se dé cuenta de que acá está la pura cagá. Y el loco se puso a Ya. hacer muchos dibujos
que son la raja, son la raja. Y un librito chiquitito, así como, no sé, 12 centímetros, 15 centímetros. Y tiene no sé cuántos dibujos. Ponte tú 500 dibujos. Ya. Eh, no, por ahí puede ser, no sé, estoy un poco perdido con la cantidad de dibujos. Y, y el loco dijo, voy a ir yo mismo a presentarlo. Y sabes que los dibujos existen todavía y están en internet, se pueden ver, a mí me encantan, son como unos cómics. De hecho, hay algunos rostros que son muy como del anime, encuentro. Como que el maestro veía su anime y lo copiaba después. Y creo que nunca lo entregó. Pero me llama la Les ven atención a y robar también. el loco podría haberle sacado copias, po, podría haber mandado una copia. Y él... Pero me llama mucho la atención cómo la iglesia finalmente decide, por ejemplo, en España había un tipo que se llamaba Francisco de Vitoria, que era como este fraile que decidía si los indioamericanos eran humanos o no eran humanos en nombre de Dios. ¿Cachai? Entonces como que en España decidían si Dios realmente podía entrar en la vida de estos seres humanos salvajes, le llamaban. Entonces ahí te das cuenta que como Wamampoma o como estas decisiones es finalmente como usáis a Dios para definir quién es humano, quién es bestia, quién merece educación, quién... entonces, claro, en nombre de Dios, en nombre de las Sí, creencias, podía hacer una pirámide gigante azteca y ponerte a matar a 1000 hueones un día en que hubo un eclipse, en nombre de Dios. ujú. Entonces, como que a mí me impresiona caleta eso, como en la historia de la humanidad, cómo las creencias finalmente modifican a tal punto como las decisiones o la vida de los seres humanos que podí matar, podí... pero a mí me impresiona un montón las creencias humanas y hasta dónde pueden llegar. Ya no. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ya, yo creo que en el contacto entre los dos mundos, a las dos partes les debe haber dado caleta de miedo. Eh, y encuentro horrendo todo lo que hicieron los europeos cuando llegaron, pero para darles como el beneficio de la duda, yo creo que igual debe haber sido súper brigio venir a un territorio inexplorado y encontrar que hay gente que se parece mucho, que Claro, hay seres que son como tú, que no hablan como tú, que que son extraños, eh, que se ven un poco distintos, pero que al final actúan igual. Eh, y como que yo creo que cuando uno tiene susto, trata de agarrarse a definiciones, como que la historia de la humanidad es definir cosas, es decir, esto es un río, los ríos tienen tal comportamiento, y así lo controlan un poco, como si le ponen definiciones, si le dan claro, características que puedan verbalizar, dicen, dominé esto. Eh, Como que por eso la gente le tiene tanto miedo a los temblores, porque no saben cuándo, no saben cómo, no están estandarizados. Lo hablamos una vez que como que a la humanidad siempre le gusta estandarizar todo. Entonces yo creo que de una sociedad que venía tan rígida por la religión, si llegáis a un lado, lo primero que veis es una persona y la queréis definir en los mismos términos que a ti, ¿cachai? Como qué tanto de lo que para mí es fundamental también lo es para esta persona. mm, Y yo creo que todos los misioneros españoles han estado muy lavados del cerebro. Eh, Como que los relatos de la religión en esa época era como o religión o muerte, como que te quemamos, como sí, po. eh, hay un discurso de un Dios que mientras más se mira para atrás es cada vez más violento.
Eso creo. Sí, pues Eh, como el Antiguo Testamento, que era un Dios mucho más violento, como vengativo. sí, volviendo a las imágenes, me acuerdo que cuando era chico iba a una iglesia donde había un Dios que estaba terrible enojado, weón. Y no, me caía mal. Por eso me caía bien la Virgen María, porque era como. em, Te esperaba la salida y decía como, oye, el weón cuático. Sí, pues es que la Virgen María es como el intermediario entre el weón más Sí, cuático y tú, po. Por eso en igual la, Chile a la Virgen María, bueno, en Latinoamérica en realidad se le respeta caleta a la Virgen, po. En México, bueno, en toda Latinoamérica, la Virgen es una imagen así más acogedora, aparte de que es mujer, es como la mamá. Acá en sí, Santiago está en un cerro. es una buena figura, siento yo, la Virgen, porque es la misma en todos lados y es distinta en todos lados. Es como esta nuestra Virgen, la Virgen del Carmen. Sí, Y tú la podéis como investigar para atrás, e investigar la historia de Chile también, ¿cachai? claro. La Virgen de Guadalupe. O como, es como el mismo personaje, pero es como un spin-off en otro lado. Un multiverso. Es como los primos de este pájaro de Plaza Sésamo, que tiene uno en México, tiene uno en Europa, Sí, no sé, en Suiza. ¿Hay cachado eso, no? sí. Que son pájaros de otros colores, pero pasa lo mismo con la Virgen María. Y, y la religión como en su arista histórica la encuentro bacán igual. Sí, a mí me Sobre todo en encanta. Latinoamérica. El sincretismo religioso, muy bacán. O sea, como Sí, saber de eso, no sé, investigarlo, mirarlo. sí. Sí, yo me acuerdo que cuando di la PSU, me salió, para lo único que me salió que podía optar era profesor de religión en Concepción. Y sé que estuve a punto de hacer, a punto de meterme en eso. Y después dije, no, el dibujo fue más fuerte. ¿Ya? ¿Y qué estudiaste al final? Diseño Dibujo, gráfico. dibujo religioso. Dibujo, me acuerdo que una profesora cuando chico ponía en una pizarra unos personajes con velcro y te contaba historias del Antiguo Testamento, pero con velcro. Entonces tenía velcros como de los personajes y de cosas más extrañas, no sé, una zarza ardiendo. Bacán. Oye, Un... espérate, ¿por ¿Qué es qué eso? en la PSU te salía que tenías que estudiar para profesor de religión? Te sacaste un MB, ponderaste MB. No, porque no me alcanzó para lo que quería, pues, Ah, y esa era la única opción que me salió. ya, Y yo me acuerdo también, como que lo vi a la rápida también el resultado. Ya iba a debe ser perdedor. una pequeña duda. Y ya, háblame de los velcro ahora que me he quedado dando vueltas. Sí, no me acuerdo, que me metí a internet y tampoco sabía usar muy bien internet. No, no sé. No, no sé en realidad. No, Habíamos los hablado, velcro. Sí, ya, eso. Bacán los velcro. eso, los velcro. Bonita tecnología. Habíamos hablado también de los dibujos de Doré en algún momento, Sí. que, bueno, y también hablamos del maestro. El, Eh, sé que a mí me gustó el dato de la guagua del Jesús feo, porque ¿El Jesús feo? era realmente, yo me acuerdo que era, bueno, todos los Jesús de la Edad Media son feos, po. Y es porque, claro, la gente no sabía leer, entonces, ¿cómo no podéis mostrar a Jesús como una guagua? Porque las guaguas no son inteligentes, po. Sí, eso era. Entonces Que tenéis que Jesús poner a no Jesús, nació siendo tonto. eso, Entonces lo eso. pusieron con la cara de un adulto y con los músculos de un adulto. ¿Y cómo lo representáis con como una guagua, un adulto chico, guagua? No, Sí, con la época bizantina que dijeron, vamos a hacer todo feo. Como que dijeron, hagámoslo feo. Igual había algo en el pasado, que era que las guaguas no eran como una etapa especial. Eran como un adulto que era chico todavía. claro. ¿Cachai? No existía como esa mirada de mira a los niños. Como que ya a los 5 años estáis recogiendo trigo. Y esa es tu vida para siempre. ¿Cachai? Por eso yo creo que los huevos también eran adultos en su cara. Mm. Es una burda forma de representar algo en dibujos. Los niños también son súper difíciles de hacer. Y
igual cuando hacer- uno va de de dibujar. dibujar. O sea, no, pues, de hacer, ¿qué? Fácil, fácil. Ah, Em, hoy me salió uno de chiripa. ya, hacerse cargo nomás. No, pero me refiero a dibujar un niño. ¿Tú has dibujado un niño chico? Sí, es Una difícil. guagua. Claro, es súper, o sea, me refiero como realista. Una guagua realista es súper difícil de hacer porque tiene, Una pequeña arruga y ya se transforma en un anciano. sí, la cara de los adultos se define por las marcas que hay entre las cosas que son importantes de dibujar una cara, pues, como si entre las cejas, Sí, po, las hay patas de las cejas gallo. juntas, eso ya claro, como que las pequeñas líneas que arman los dibujos son los que hacen una cabeza bacán. Y como las guaguas no tienen ninguna marca, hay como un ojo y después hay un desierto donde no hay nada, y después hay una puntita de una nariz, después un desierto donde no hay nada, y como que las proporciones, las facciones de la guagua son muy difíciles de hacer. Yo creo que en la Edad Media debe haber sido muy difícil practicar dibujo, ¿cachai? Claro. Como que en Bolivia había muy pocas instancias de practicar un dibujo antes de pintarlo. Claro, Entonces, igual por el eso yo creo papel que era carísimo, po, sí, po. que practicáis en la tierra, con un carbón. Y le pasa a los más grandes incluso. ¿Cómo se llama? El Gatón Miguel cómic, Ángel. sí. Miguel Ángel, Catón Cómic y Miguel Ángel. Ninguno puede dibujar senos. Me acuerdo que Miguel Ángel tenía puro amigo hombre, como ya hemos hablado muchas veces en este podcast. Y las mujeres que hacía eran unos gallos musculosos con senos. Y los senos eran como una pirámide redondeada. Ah, sí, como si un coco lo partiera ahí a la mitad y se lo pusiera ahí así. Sí, sí, pues entonces yo creo que por eso en la historia del arte hay varias cosas que se ven raras No que tenían tienen que ver gravedad. con, claro, es como un músculo. Y sí, pues hay cosas raras en el arte que se explican por Por falta tec- de práctica por distintos motivos nomás, ¿cachai? claro. Porque a Miguel Ángel no le interesaba ver una mujer, porque en la Edad Media era difícil dibujar en general. No sé, estoy Bueno, aventurando también. claro. O si le da vergüenza quizás decirle a alguna chiquilla que posara. No, eso no. Era amigo de un papa. ¿Eh? Miguel Ángel era amigo de un papa y todos decían como, uy, ¿sabes qué es el...? se lo-". No, Pero puede la ser. historia dice, no, son amigos nomás, son amigos. Claro, claro. Salió el papa a desmentir todo en un tuit. Piano. ¿Sabes qué? Yo creo que los dioses cristianos deben ser los más fome. Porque si te vas como Vale. a Oriente o a Medio Oriente, ya los dibujos se ponen súper entretenidos, Son un po. manga. Son un manga, o sea, cabezas de elefante, piel azul. Ahí la cosa El se Jesús pone. japonés lo conocí. No. ¿Cuál es? Goku. Hay una pequeña relación, Shenlong, un dragón. una religión chiquitita en Japón que dice que Jesús se fue a... ¿Cómo se llama la religión que hay en Asia? El budismo. Budista, Ujú. sí. Que Jesús se fue después a Japón y se hizo budista. Y vivió ahí un tiempo y hay como una casa que dice que está en la casa de Jesús. Y la gente va a rezar allá. Pero creo que es como del budismo también. Los indios Como que también si tú eres creen eso. budista, vaya a rezarle ahí a Jesús a su casa. Mira. Sí. Bueno, es que los Eh, japoneses pueden tener como hasta tres dios dentro de la casa. sí, y un demonio y un viejo degenerado que huele ropa interior de mujer. Y Pero un es verdad que... dime, no, y un capa. Eso es como. ¿cuáles son los capas? Eso, Un paraguas con ojo. sí, un paraguas con ojos, ese personaje que es como una tortuga. Ah, el capa, sí, el que tiene agüita aquí arriba, que si se Sí. le cae se muere. Sí, Se pone más entretenido.
este capítulo abordamos harto, tratamos de abordar harto y no hablamos de nada, siento yo, como que hablamos un poco de la Edad Media, pero el tema de la religión es súper amplio. Y es interesante, igual, ojalá tener más capítulos de ilustración y religión, Sí, porque la historia de la religión también es la historia de la humanidad. así Em, es. Y y preparémoslo me- más. sí, Otro. preparemos. Sí, hagamos otro. Hagamos uno de religiones misceláneas. A mí Y o sea, a mí me gustan las creencias en general, o sea, la búsqueda del por qué y y por qué la gente cree en cosas, pues, o sea, eh, los temores, por qué intentamos buscarle significado a cosas, así como me llama la atención. El otro día fui a comprar verdura y una señora que estaba comprando verdura le dijo al caballero, a un cabro que atiende, le dijo, oiga, Jaimito, ayer fue a Los Vázquez, no me avisó, le hubiera pedido una virgencita de Los Vázquez. ya, Y el cabro como que estaba con mucho sueño, parece que estaba muy cansado y como que no la pescó mucho. Y la señora como que siguió un poco hablando sola, pero como que hablándome a mí. Pero yo como que ya, le no puse quería hablar atención, sola nomás. claro. Y dijo, no, es que yo siempre que va alguien a Los Vázquez le pido que me traigan una virgen porque a esa virgen yo le rezo, dijo. Y yo Ya, dije, oh, qué curioso que, por ejemplo, si yo hubiera ido y compro una virgen en un bazar, aquí al lado, comprarla nomás. comprarla, no me hice la paso, le dije, ¿Mm? oh, yo fui a Los Vázquez, así que aquí le traje una virgen. Esa señora pone toda su fe con mucha mayor gana en la virgencita que ella cree que es de Los Vázquez, pero quizás no es de Los Vázquez. Y quizás la virgencita de Los Vázquez, eh, Los Vázquez es un lugar de peregrinación que queda acá en Chile. Estamos hablando Ujú. a los amigos o de otros países. Entonces me pareció muy curioso que la gente deposita su fe de forma a cosas muy materiales y muy específicas, ¿cachai? Como tú dijiste que la Virgen es la misma en todos lados, pero no es lo mismo rezarle a la Virgen de Montserrat que a la Virgen del Carmen, ¿cachai? A pesar de que es la misma Virgen. La de Montserrat es negra y es para los ladrones, ¿cachai? Y es negra no es porque sea negra, sino porque la encontraron en una mina de carbón y la estatua era negra, pero las representaciones las ponen negras. Entonces, ¿Y de dónde es? de Montserrat, un Claro. supermercado que queda, no sé dónde queda Montserrat, en España. Pero eso pensé mientras estaba comprando ahí un kilo de papa, pero me pareció curioso la representación, ¿cachai? De una creencia, de dónde depositáis tu fe, el altar y todas esas cosas. Pensé en ese momento. Sí, pues Curioso. igual hay harto de. Hay hartas reglas como relacionadas a las religiones que también son costumbristas. Por ejemplo, esa señora se armó un relato de decir, le rezo a una virgen que se va a comprar en tal lado, ¿cachai? Y en la mitología chilena hay de repente, no sé, pues si una guagua tiene un empacho, le tenéis que dar una cebolla que sea, no sé, la segunda más grande de la canasta, y tenéis que Claro, hervir una hueá con una cuchara de plata, como cosas que son supersticiones, son más que nada como una lista eh, de cosas que hay que hacer y que vienen como siento, como el trastorno obsesivo compulsivo, no sé, como de que algo tiene que estar como hecho muy bien porque si no, tu fe no va a estar bien depositada en aquello. claro. Siento que menciono el TOC porque siento que es como la intranquilidad como que debe tener la misma intranquilidad para las dos personas. ¿Qué estaba Eh, diciendo? pero ¿Te repito te, la idea? pero te entiendo la idea, ¿cachai? Como de que tiene que ser algo muy específico y tiene que estar todo en el orden, casi como para dejarte, para que tú estés tranquilo nomás. Eso, la gente quiere estar tranquila uno.
Como que uno hizo todo lo posible, lo hizo de la mejor forma, y si las cosas no funcionan como uno quiere, es porque Dios lo quiso de otra forma. Pero yo estoy contento sabiendo que metí un pie en una hueá con agua y otro en una hueá con fuego, y que recé 3 Ave María y me quemé. Si me quemé, puta, Dios lo estoy quiso así. mal. Diosito fue más fuerte. El plan divino. Pero Es la que- verdad, Gabriel, no, dime. dime. No, por favor, insisto. No, que te iba a confesar. La verdad es que yo no sé tanto de religión, ni tampoco sé de nada de lo que me ha atribuido saber, ni de la Edad Media, ni del arte. Estoy hablando solo de mi experiencia Sí, pues y me gustaría saber. es que los dos Me somos gust- personas que recopilamos datos, yo creo. Y finalmente eso no es conocimiento, eso no es no es estudio, conocimiento, no, no. Yo eso es vi una recopilar datos. weá en TikTok y dije, mira las catedrales, cómo son. Sí, igual. Pero eso no es conocimiento, eso es ser tonto. Y me gustaría, Gabriel, que alguien viniera a rayar la cancha, que tú me dijeras, mira, aquí hay una persona que te puede decir si sí, si no, cuántas cucharadas de azúcar tenéis que tomar en- y todos los weas. Sí, sí, porque mira, nosotros ya le damos vuelta al asunto, pero en realidad, si después queremos tener un podcast y hablar de estas cosas, puta, no sé si somos los indicados. Es por eso, Hay podcasts mejores, hay podcasts mejores. hay podcasts Bueno, mejores que tratan estos temas. Nosotros, pregúntame de cómo dibujar una guagua, ahí quizás te puedo ayudar más. Pero, pero si queremos hablar de Dios, llamemos a un experto, ¿te parece, Rick? estoy de acuerdo, Gabriel. Cielos, el viejo me va a matar. Yo tengo todas las imitaciones ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rick? El viejo habla así como ultra ronco. La mancha en el cielo parece ser un objeto no identificado. En la Tengo todas las siguiente, voces. en el segundo acto de este podcast, invitamos a un buen amigo que presentaremos a continuación. Chambly, eres un idiota. Te invitamos a escuchar la segunda parte de Dios y dibujos, esta vez junto a Pablo Veloso, solo en Explicaciones Generales.